Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Lo mejor empieza con un clic. Gondwana. Más que agua. Una joya. Educa. Innovación educativa. Innovando en la educación. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el señor Federico Smith. Él es presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Uruguaya. Con él vamos a hablar acerca de las oportunidades de Paraguay en el Concierto Internacional de Naciones, oportunidades de mayor comercio internacional y de atracción de inversiones. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Federico Smith aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Llegás a casa para descansar pero no te podés enojar con él. Mejor inhalá, exhalá y disfrutá. Con nuestros préstamos personales del Banco GNB desde 28.000 guaraníes por millón, podés viajar, renovar tu hogar o lo que vos quieras. Accede a cuotas de hasta 60 meses llamando al 021-617-6800. Banco GNB, tu préstamo, la calma para seguir. Como siempre les decimos, aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo. Aquí tomamos Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chef y sommelier europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Hacemos una pausa de 1 minuto y regresamos para iniciar nuestra conversación aquí en Líderes con el señor Federico Smith. Ya estamos en compañía del señor Federico Smith. Federico, buenas noches. Gracias por acompañarme en esta mesa de Líderes. Buenas noches, Federico. Un gusto estar acá sentado contigo para compartir un ameno momento. Igualmente. Federico, sos presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Uruguaya. Contame cuál es el volumen de comercio bilateral que existe entre Paraguay y Uruguay. Bueno, a ver, intercambio comercial, cuando hablamos de bienes, podemos medirlo muy fácilmente a través de nuestra balanza comercial. En principio parecieran las cifras ser muy pocas porque hablamos de 100, 200 millones de dólares de repente en movimiento. Anual. Pero si eso le sumamos los servicios y si eso le sumamos la inversión extranjera directa, evidentemente hay un combo muy interesante. Y si pensamos que en nuestro país se trabajan mucho a nivel de pymes, eso implica también una cantidad de trabajo en diferentes rubros. Creo que siempre ha sido bastante prolífera la relación entre ambos países y creo que se está tendiendo a diversificar sobre todo ese relacionamiento actual, ¿verdad? Ok. He notado que durante los últimos, no sé si 10 años, tal vez un poco más, 15, muchos uruguayos han venido a Paraguay para hacer inversiones. Principalmente inversiones rurales en la región oriental y mucho en el Chaco, y también inversiones de desarrollo inmobiliario. ¿Por qué vienen tantos uruguayos? A ver, yo creo que es un proceso y cada proceso tiene su explicación per se, el nicho, y a su vez evidentemente hay
conceptos macro asociados a inflación, a crecimiento, ¿verdad? Pero a nivel de nichos, evidentemente lo que tú decías, a nivel agropecuario, durante muchos años, estamos hablando de repente hace 20 años atrás, la persona de campo vendía el campo en Uruguay y compraba acá 3 veces más. Y ahí se fue dando una diáspora que después hubo que darle producción, después hubo que darle fertilizante, después genética, y eso generó una segunda ola, ya más cerca en el tiempo, y eso a su vez trajo muchas personas en diferentes rubros. El inmobiliario vino después, el gastronómico, ahora el software, y en definitiva lo que genera es evidentemente un flujo que con el correr del tiempo se va diversificando por la cantidad también, ¿verdad? O sea, en el momento empezó a venir sesgado, de repente, como tú decías, en el sector agropecuario, pero con el correr de los años se fue diversificando. Eso a nivel micro o a nivel sectorial. Digamos, a nivel macro, creo yo que hay algo que para el uruguayo tiene acá en la cabeza, que es la inflación. Y cuando nosotros venimos a un país con poca inflación, ya nos da cierto tipo de certezas, ¿sí? Y si a su vez hay un gran crecimiento económico, evidentemente podemos jugar un gran rol, ¿verdad? Correcto. ¿La economía uruguaya padece de inflación? Sí, en el Uruguay estamos más cerca de los 2 dígitos, ¿verdad?, que un dígito. Estamos en épocas de volatilidad, con el COVID hubo volatilidad, pero históricamente, los últimos años, indiscutiblemente, se ve en la canasta básica de consumo, se ve la inversión, se ven los salarios, y no hay una reindexación como puede ser en Argentina o en Uruguay, todo va a los precios. Digo, acá se mantiene y eso da predecibilidad, que lo que busca el inversor muchas veces es eso, ¿verdad? O sea, saber que va a ganar esto, convertirlo a dólares y cuánto le va a representar. Ok, Federico. Predecibilidad, inflación baja, país con crecimiento económico, muchas oportunidades de negocios en diferentes campos, rurales, desarrollo inmobiliario, servicios, software, etc. Esas son las razones que atraen a inversionistas uruguayos a venir a Paraguay. Ahora te pregunto, Federico, vos que sos una persona que viajás con frecuencia, ¿cuáles son las razones, los miedos o los prejuicios por los cuales otros inversionistas de Uruguay o de cualquier otro país del mundo deciden no venir, postergar la decisión? Se sienten atraídos hacia Paraguay, saben que es una economía que tiene estabilidad y tendencia positiva de crecimiento, pero freno de mano, no estoy seguro, Paraguay tal cosa, prejuicios, temores, miedos. Creo que hay una cantidad de elementos, algunos subjetivos, otros objetivos. Recién en la pregunta anterior hablábamos de objetividad, ¿verdad? Exacto. Indicadores, inflación, etcétera. Cuando hablamos de subjetividad, creo que ahí hay una cantidad de elementos que no solo Paraguay, uno cuando va a invertir al exterior tiene que considerar la idiosincrasia local y una cantidad de conceptos que recién cuando uno empieza a tropicalizarse, o sea, adaptarse, ¿verdad?, a la empresa, al sector, es cuando uno empieza a descubrir de repente cuáles son las diferencias. Yo creo que un tema fundamental es la seguridad jurídica. Creo que ese es un elemento clave. En la medida de que hay ciertos rubros que hay más predecibilidad, donde se han digitalizado, donde uno ve seguridad jurídica, por ejemplo, nuestro Banco Central es un buen ejemplo. O sea, hablamos de inflación al principio. Cuando uno ve una política monetaria certera, austera, guiada por profesionales, uno ve, es un faro. Cuando hablamos de prejuicios, muchas veces hablamos o con la justicia o con ciertos organismos que no funcionan de tal forma, y sacándoles todos los ruidos políticos, ¿verdad?, que puede haber al respecto. Entonces yo creo que la predecibilidad es un factor y la seguridad jurídica es un factor muy importante a la hora de definir. Y otro también, evidentemente, es que hay rubros que recién son jóvenes, digamos, que están en sus primeros pasos, y cuando uno viene de afuera con cierta experiencia en esos rubros, como que tiene un valor agregado adicional de transferencia de conocimiento. Pero yo te diría que en términos general siempre está el tema de la idiosincrasia y de adaptarnos. Creo que un tema, el idioma no es menor. Muchas veces siempre, yo hace 20 y pico de años que ya estoy por la vuelta, y el yo pará, ¿verdad? Eso de que estamos hablando y vos me estás entendiendo el 40%, el 30% de lo que yo te estoy diciendo muchas veces. Uno, porque nosotros somos bastante verborrágicos, hablamos rápido, pero otro es la verba, ¿verdad? O sea, cuando empezamos a hablar en conocimiento técnico o mismo la rapidez hace de que sea una barrera. Por más que hablemos el mismo idioma,
los tonos son distintos, las formas son distintas y a veces la comunicación, solo con el correr de los años y esa comprensión, vamos logrando mejorar la comunicación. Pero como docente te diría Pareto, ¿verdad? Yo siempre aspiro que el 80% quede en la cabeza del estudiante. Creo que muchas veces el empresario, cuando aterriza, quiere hacer lo mismo que hacen en su país. Y eso es un error conceptual muy grave, ¿verdad? Okay. O sea, primero tenemos que decodificar la sociedad, decodificar valores, decodificar economía para después adaptarnos. Siempre hay que adaptarse, no hay mucha vuelta. Interesante eso, Federico. De nosotros hablamos con una mayor locuacidad, hablamos rápido y el paraguayo o los paraguayos no nos entienden o nos entienden un 40%. Eso se debe al tema del yopará, se debe a que nosotros hablamos mucho guaraní y puro español de parte de quien viene de afuera. Por ejemplo, un uruguayo nos es difícil entender, o ustedes perciben también que hay cierta carencia o falencia o déficit en la preparación de la gente. A ver, para mí son dos temas paralelos. Un tema es la capacitación. Bien. Y otro es el tema del lenguaje y la verba, que a veces se confunden. Muchas veces el que viene del exterior, la primera imagen que tiene dice, esto no, o no saben o no entienden. Yo no creo que va por ahí. Creo que hay un tema del lenguaje, sí. Hay un tema de la expresión también. Hay un tema de querer tener tiempos para entender al otro. Creo que no solo se trata de qué dice, sino de dónde lo dice y de la experiencia que lo dice. Hay palabras que tienen distinto significado. El hambre, el comer, a veces la comisión. Hay cantidades de cosas culturales que a veces nosotros no la entendemos hasta que estamos. Y sin lugar a dudas, porque digo corre paralelamente, hay un déficit en capacitación, hay un déficit a nivel universitario, hay un déficit, en este caso, y esto te lo digo como docente universitario, ¿verdad? O sea, creo que está buena la diversidad de oferta, Okay. pero en esa diversidad debería haber una calibración hacia arriba. Y creo que no necesariamente el mercado es capaz de calibrar hacia arriba y el Ministerio de Educación y Cultura probablemente no pueda solo respecto a esa calibración hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces tenemos técnicos o universitarios que no salen con el conocimiento adecuado, pero no me quedaría ahí. Creo que mismo hoy a nivel primario, ¿sí? Como nos pasa en muchos países de la región, no estamos quedando atrás no solo con las nuevas tecnologías, quedando atrás con el tema de las redes, quedando atrás con el tema de los recursos. Creo que tiene que haber un cambio muy importante al respecto y creo que el futuro de Paraguay particularmente está asociado a eso, ¿verdad? O sea, a seguir mejorando desde todos los lugares, porque habitualmente nosotros tenemos, como decimos en Uruguay, el síndrome de mi hijo el doctor, ¿verdad? Todos queremos que seamos abogado, contador o doctor en medicina. En realidad el mercado requiere una cantidad de mandos de cargos, profesiones, carpintero, plomero, técnica, soldadores, etcétera. Miramos ahora en Paracel, demás, nos van a faltar soldadores, no van a faltar carpinteros, porque hay como un preconcepto de que eso no es bueno. Sin embargo, cualquiera que trabaje en cualquiera de esos rubros y sea profesional, y acá viene la palabra, ser profesional en el rubro que hace, termina siendo, como dicen acá, para su casa, para su auto, para su familia, con un puesto digno en cualquiera de esas profesiones. Y creo que no alcanza entre el SNPP y la universidad, tiene que haber algo. Si no, la brecha es muy, muy grande, ¿verdad? Correcto, correcto. Qué interesante, Federico. Esto aquí anoto y encierro un círculo. Ser profesional. Federico, dos personas, mismas edades, 25 años. Un uruguayo se llama Washington y otro en Paraguay se llama Carlos. Ambos egresan de la carrera de Administración de Empresas de las universidades. Uno en Asunción, Carlos, y Washington en Montevideo. Washington se acerca mucho más a la expectativa que tiene de un licenciado en Administración de Empresas, un empresario, de lo que se acerca Carlos a esa expectativa. A ver, yo creo que hay carencias en ambos. Ninguno de los dos sabe regla de tres. Y lo tenía que saber porque lo aprendieron en primaria. Por lo tanto, ante problemas simples, los dos quedan consternados. Primero, evidentemente, del punto de vista a veces lingüístico, del punto de vista del pensamiento analítico deductivo, se piensa distinto. Nosotros somos mucho más racionales,
mucho más analíticos, muchos 1, 2, 3, 4, y después el 4 necesariamente viene el 5, y ese pensamiento analítico-deductivo lo traemos de nuestra escuela o colegio, ya sea escuela pública o colegio, ¿verdad? Ahora, como te decía, indistintamente creo, nosotros somos generaciones que estudiamos de libros, por materia de 5 o 6 libros, y hoy se estudia desde un PowerPoint o un PDF de 10 hojas. Tiene que haber necesariamente un diferente resultado. Obviamente tenemos que las redes, tenemos la inteligencia artificial, tenemos una cantidad de cosas, pero el resultado creo que es distinto. Creo que en el caso de Carlos, probablemente Rolón, si es de Paraguay, necesariamente haya un gap un poquito mayor hacia conocimientos, ciertos conocimientos duros, que el uruguayo lo obtuvo gradualmente en el correr de los años. Y digo, esto no es una generalidad, no hay que hacer generalidades, ¿verdad? Yo conozco muchos paraguayos muchísimo más capacitados que uruguayos. Porque hay que tener mucho cuidado en este punto, porque si no lo que terminamos generando es un prejuicio. Que es ese paradigma, como decimos nosotros, maldición del malinche, ¿no? El de afuera es mucho más inteligente. Pero esos paraguayos bien preparados son del 20% en tu Pareto. Probablemente. Pero, en definitiva, son la base para que terminen siendo el 80%. Porque en realidad no está todo perdido. Paraguay avanza a pasos gigantes. Uno que viene de afuera, que hace 20 años que está acá, yo estoy extremadamente orgulloso del país donde estoy. Lo elegiría nuevamente para vivir, para producir. Estoy extremadamente orgulloso de la gente que trabaja conmigo, que son el 99% paraguayos. Y lo que creo que es un camino, que hay que entender nuestras carencias y caminar. Lo que no hay que quedarse, que a veces nos pasa, y pasa muchas veces al paraguayo, es decir, no, yo soy así, mi problema es este. Un ánimo a veces derrotista. No acá en Paraguay, muchas veces cuando salimos al exterior es como, hay que creerse un poco. Somos mucho en Paraguay, somos mucho más de lo que pensamos, creo. Y en definitivamente hay que tener mucho cuidado con ese 20-80, porque creo que dentro del 80 está el éxito del futuro. Porque en definitiva el proceso de cambio no es unos elegidos que están ahí. Nosotros esa teoría de que son 5 que no va por ahí. Va por tener la insistencia de capacitar en tu barrio, en tu casa, a tu hijo, en el colegio, en la universidad o en una mesa como estamos haciendo ahora. Creo que si el discurso es positivo y la mente es positiva, podemos llegar a cualquier lado, pero evidentemente conociendo nuestras debilidades, ¿verdad? Ok, qué interesante esto, Federico. Ánimo, tomé aquí, derrotista. Tenemos los paraguayos como característica idiosincrática cierta baja autoestima, cierto ánimo pesimista respecto a nuestras capacidades. Decimos, este es un producto industria argentina, industria uruguaya, o viene de Europa. Este paraguayito nomás es. Sí, acordate que antes te decía, es japonesito nomás. Y mira lo que es Japón, es chinito nomás. Y mira lo que es China. De vuelta, yo estoy convencido del poder de Paraguay. Se está descentralizando. Si tú vas al Chaco, Filadelfia, Loma Plata, Encarnación, Ciudad del Este, ya no está centralizado. Hay productividad por todos lados. Hay una serie de carencias ahí que podemos hablar, infraestructura y otras tantas, pero es un tema bastante difícil, ¿verdad? Okay. Porque en realidad toda esa descentralización y producción se tiene que basar en una infraestructura sólida. Nosotros tenemos llamados de atención, por ejemplo, red hidroeléctrica, red eléctrica. Ahora salen en todos los titulares, pero es un titular viejo. Hace 10 años ya sabíamos esto. El tema es que se acerca, es como el examen. Estudiamos el último día, va ahí y llegamos al examen más o menos y ahí. Esto que hablábamos, ya sabíamos que íbamos a pasar. Entonces, si queremos seguir siendo productivos, seguir siendo un país de energías renovables, ya tenemos que invertir allá, porque ya no va a llegar, porque la producción, gracias a Dios, es cada vez mayor y cada vez mayor la necesidad. Ahora, eso a nivel de energía, pero podemos pasar en infraestructura vial. Infraestructura vial, si bien se han hecho grandes obras en los últimos tiempos, está el corredor bioceánico haciéndose en este momento, tenemos la ruta Asunción-Pilar y otras tantas rutas que se han ido mejorando. Al partir de la nada misma,
porque es la realidad. La primera vez que yo fui al Chaco, fui de pozo en pozo. Me dijeron, tenés que llevar una camioneta y yo no sabía por qué. Y fui en auto, me equivoqué, ¿verdad? O sea, demoré como 200 horas en llegar a Filadelfia. Desde ese lugar salimos hace 20 años. Y un país productivo necesita buenas rutas, rutas bien pavimentadas, bien mantenidas, peajes. No hay que tener el mismo al peaje. Si yo tengo la ruta correcta, el peaje es algo correcto y es algo normal, hay que mantener, alguien tiene que pagar ese mantenimiento, las rutas, los camiones. No nos tenemos que olvidar que es algo que para una persona del exterior nos cuesta mucho entender, que somos un país mediterráneo y que la accesibilidad, ida y vuelta, es algo extremadamente complejo. Entonces llegué acá a ver zafras enteras de algún tipo de producción que no se pudieron sacar o se sacaron a mal precio, porque no había manera de sacarlo, no había capacidad logística de sacarlo. Entonces creo que estamos en un punto muy importante, creo que están haciendo muchas inversiones, creo que muchas cosas las venimos corriendo de atrás, que eso tenemos que darnos cuenta porque necesitamos cierta eficiencia, cierta celeridad, pero sobre todo para esto hay que endeudarse, sí, sin lugar a dudas, pero ojo, porque creo que una de las mejores cosas que tiene, más inteligente que tiene Paraguay, es no endeudarse mucho. Endeudarse a las cosas a largo plazo, sí. Endeudarse en sueldos, no. O sea, hay cosas que ya sabemos que no funcionan bien. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la inversión. Y ahí volvemos a la seguridad jurídica, ¿verdad? Exacto. Es a dónde viene la plata, cómo se destina, cómo se fiscaliza. Pero digo, es un tema extremadamente interesante y clave, ¿verdad? Te hago una consulta sobre el punto y después me gustaría volver otra vez a ese tema de características idiosincráticas nuestras. Sobre este tema de nuestro déficit en infraestructura, ¿qué te preocupa más? ¿La infraestructura vial en términos de rutas, la infraestructura portuaria, aeropuertos? ¿Cuál de los déficits de infraestructura es más preocupante y cuál menos? O sea, es difícil, todas son importantes. En todo caso, no pondría ninguna menos importante. Diría, dentro de la importancia, sin lugar a dudas, tenemos que tener un aeropuerto internacional, sobre todo en la parte de cargas y con carga refrigerada. Tenemos que ir un poco a la región, ver lo que pasa. Tenemos que salir. En esa zona tenemos casi todo para mejorar. La conectividad aérea es hoy por hoy fundamental. Tú ves que tenemos un aeropuerto a medias y está lleno de argentinos que vienen acá a tomarse el avión desde Asunción. Tenemos que acordarnos que Asunción es la capital del NEA, noreste argentino. Entonces tenemos que darnos cuenta que nos merecemos una mejor infraestructura, por ejemplo, aeroportuaria. Yo creo que la parte portuaria, el tema de los puertos privados y la gran inversión que se ha hecho en los puertos privados, esa deficiencia la ha disimulado muy bien. Probablemente problemas a veces hay de coordinación, que están compitiendo a ver quién tiene más grande el puerto y que más abajo de Villeta lo hacen hoy. Y de repente hay ciertas cosas que generan cierta ineficiencia, ¿verdad? La pregunta es, ¿tenemos los puertos que necesitamos o tenemos más puertos? Porque si tenemos muchos, nos va a pasar como las universidades. Tenemos 200.000 universidades y la calidad, ¿cómo es? ¿Es buena? Creo que hay ahí una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Que es un buen negocio? Y parece que sí, porque se siguen haciendo puertos. Ok, déjame te hacer una pregunta. ¿Tenemos los puertos que necesitamos o tenemos más puertos? Ahí me pones, yo soy parte del problema en todo caso. A ver, yo creo que estamos en una zona límite, esa es mi impresión. Creo que nosotros tenemos hoy una gran problemática, que es nuestra hidrovía. Y lo vemos ahora que si tú ves por dónde vienen las mercaderías, si tú quieres tener la certeza, tenés que tener multimodal. O sea, Uruguay fue un hub y ha sido y va a ser, y nosotros lo vamos a ir promocionando para que sea de entrada de la mercadería y la salida de la mercadería de Paraguay. Pero si tú le vas a preguntar a un comerciante, le decís, ¿cómo vas a traer? Y probablemente barato, todo fluvial. Ahora, que es certero, multimodal, o sea, vía camión. Y ahí volvemos a la infraestructura. Están las rutas y anda Falcón. Te contestás tú solo. Todavía colas de 10 kilómetros, parece, no quiero decir ningún lugar, pero parece, en Uruguay diríamos un cantegril, una zona indigente. O sea, cómo está el lugar, es la entrada, nuestra cara, siempre dije, en infraestructura, entrás por Falcón y te querés matar, querés salir corriendo de Paraguay. O sea, gracias a Dios tenemos el puente ahora cerquita y cruzamos rápido para Asunción, pero me parece que no hay que descuidar, como dijiste tú, lo aeroportuario. Lo portuario creo que está asociado a cómo trabajamos en la parte fluvial, ¿verdad? En el dragado del río. Creo que es un tema que se ha hablado
inmensamente, ¿verdad? Inmensamente, y creo que no tiene solución todavía. Es una autopista y hay que verlo como eso. O sea, el tema es que mientras que tengo los intereses mezquinos más los intereses privados, el interés privado es hacer plata. Hoy, mañana y ver para pasado. No necesariamente tiene que estar haciendo política del Estado. Para eso están los gobiernos. La política de Estado tiene que ser de gobierno, que esté mirando más allá de la loma, ¿verdad? Más allá de la situación problemática. Creo que hay un rol muy importante de los gobiernos. Obviamente el interés de Uruguay y Argentina va a ser distinto que el de Paraguay. El de Uruguay lo va a mirar como proveedor hacia arriba. Claro. Evidentemente Argentina va a ver todo el litoral, Corrientes, ¿verdad? Y demás, que le están presionando para poder sacar toda su producción. Pero después hacia el norte, hacia el sur, cada uno tiene su problemática. Entonces, si no hay políticas de Estado en infraestructura sólidas, porque esto es una de las batallas más importantes de este siglo para Paraguay, porque Paraguay, con la senda de crecimiento que tiene, si le damos la infraestructura necesaria para que siga creciendo, no lo para nadie. Va a volver a ser la capital de América, sin lugar a duda. Pero si no le damos las herramientas, ¿verdad? Difícilmente lo vamos a lograr. Ok. Volvamos nuevamente a mentalidad, idiosincrasia y característica de los paraguayos. Para que nuestra sociedad sea una sociedad más competitiva, más productiva y más atractiva para las inversiones, ¿qué valores nuestros te parece que tenemos que mantenerlos y conservarlos? ¿Y de qué valores tenemos que despojarnos? Mantenernos, la familia, sin lugar a dudas. Pilar de la reconstrucción de Paraguay, pilar de nuestra resiliencia, pilar de todo, la familia. La familia, cuando llamamos familia, familia y té. Y lo que tenemos que sacar es la dádiva, la comisión, el comer, el buscar de cada negocio un negocito, el buscar siempre el 1000i, 100i, ese yo te doy, vos me das, porque termina siempre ahí, todos los proyectos terminan ahí, esa platita que quedó, eso que hicimos, va ahí y así. Entonces para mí está asociado a lo que hablamos al profesionalismo. Exactamente. La clave acá, ¿la vía profesional es más lenta? Sí. ¿Es súper segura? No, hoy no hay nada seguro en el mundo. Pero la correcta, la de los valores. Cuando yo hablo de la familia, hablo de los valores tradicionales, de la honra, del trabajo arduo, de cuidar a tus hijos, de corregirlos, de estar hasta que vuelen. Y los valores creo que pasan por ahí. Alguien me decía en su momento que un cáncer que había tenido Paraguay habían sido las hidroeléctricas, Yacyretá y Itaipú, porque habían introducido la dádiva, la comisión, vivir de la comisión. Y evidentemente yo estoy simplemente parafraseando algo que me dijo alguien que vive acá o ha vivido durante muchos años. Lo que sí sé es que ese no es el camino, porque eso va contra la seguridad jurídica, va contra la previsibilidad, va contra el profesionalismo. Acá el tema de la meritocracia es clave, y ha sido clave históricamente en todos los países y lo es hoy. Para que ese 80 se transforme en 20 tiene que haber un camino, tiene que haber una senda, tiene que ver, si yo veo que todo es comisión, que todo es influencia, ¿qué incentivo yo privado tengo? Me van a decir, no, ¿para qué voy a hacer si este amigo de aquel y el otro le dijo que fuera? ¿Y qué incentivo tenemos real? Entonces me quedo acá y hago así nomás y cuando puedo como algo. Creo, en mi opinión, es que hay un cambio que tenemos que aprovechar. Muchos jóvenes se están capacitando, muchos jóvenes a través de la tecnología, a través del software, a través de las redes, a través del no necesariamente depender de un medio tradicional, de Facebook y los influencers, una cantidad de cosas, ¿verdad? Pueden hacer su camino, su vía alternativa para llegar a ese profesionalismo. Ahora, el tema acá fundamental es hacerlo profesional. Es como planteo siempre, para mí profesional, un jardinero puede venir y cortarme el pasto. Ahora, si miran YouTube un poquito, vas a ver qué plantitas van para acá y me va a ofrecer plantita. Y después, si sabe cómo podar, me va a ofrecer plantita más jardín más poda. Y si sabe, mira, tiene un perro, va a aprender un poquito qué comida el perro y se va a hacer un sueldo mínimo, mínimamente, en una sola casa.
¿Por qué? Porque fue profesional en lo que hizo. Entendió que capacitándose en lo que hacía, sin una cantidad de títulos, porque ahí donde venimos en la meritocracia, a veces, pero me dicen, vos sos profesor universitario, ¿por cómo vas a decir? A mí me parece espectacular tener una cantidad de papeles. Ahora, ¿qué te dieron a vos esos papeles? ¿Instrumentos para qué son? ¿Cómo los utilizás en tu vida cotidiana? Porque en definitiva nos estamos convirtiendo en acumulador de cocarda en LinkedIn, acumulador de cocarda en la pared, pero sin embargo hay ciertos atributos, valores, ciertos atributos y habilidades blandas que... Muy interesante. Entonces, digo, en definitiva creo que hay que mirar mucho eso, ¿verdad? Para mí el profesionalismo de nuestra gente en general. Muy interesante. Ser profesional no es igual a tener un cartón. Ese jardinero puede ser perfectamente un profesional, como el electricista o como cualquier otro egresado del SNPP. Busca un carpintero hoy. Exacto, exacto. Qué interesante, qué interesante. Federico, dijiste, acá la vida profesional es más lenta. ¿Ventaja o desventaja? Para uno que viene a 100 kilómetros por hora, ventaja. Siempre es una ventaja. Sería hipócrita decir que no es una ventaja. Ahora, cuando lo tomás con responsabilidad, que es lo que uno intenta, y querés capacitar gente y estar, es como que te vas poniendo en el hombro ciertas responsabilidades. Creo que en el corto plazo, si uno lo ve, la ventaja es absoluta. Ahora, si uno se compromete con la sociedad que le da de comer, realmente empieza a bajar la velocidad y empieza a tratar de hacer subir al otro la velocidad. Y en mi caso particular, en mi experiencia de vida, creo que la clave es tratar de igualar hacia arriba. Bajar cuando hay que descansar. Descansar me refiero no a trabajar porque trabajo 8.000 horas, pero digo, me refiero a tratar de darle lugar al otro para que se desarrolle, para que se capacite. Nosotros, por ejemplo, cuando trajimos por primera vez la empresa certificadora de normas ISO, todo el mundo venía del exterior a certificar. Y nosotros lo primero que tratamos de hacer fue capacitar profesionales locales y desmistificar lo que es una certificación en calidad, en medio ambiente, en seguridad de salud ocupacional. El auditor no es wow, es un técnico que te va a dar consejos, que va a acertar de tu parte, etcétera. No es, tenemos que sacar a los títulos toda esa connotación autoritaria, esa connotación de miedo, esa connotación. Tenemos que darle al título, porque si una persona adquirió correctamente el conocimiento, va a ser una persona que va a estar dispuesta a transmitirte el conocimiento, a transmitirte su forma de vida, a transmitirte una cantidad de cosas. Si no, evidentemente, es un concepto, esa meritocracia es compleja, ¿verdad? Porque, en definitiva, yo creo siempre que lo correcto es ser más profesional, es ser más humano también. No pasa solo por plata o por conocimiento técnico. Ok, importantísima frase. Ser más profesional es ser más humano. ¿Dónde naciste, Federico? Nací en Montevideo, pero me crié a 33,300 kilómetros, o sea, 33,300 metros de Montevideo, una ciudad que se llama El Pinar en Canelones. Ok. Tengo una curiosidad y espero que me ayudes a despejar esto. Uruguay tiene poco más de 176.000 kilómetros cuadrados. Paraguay tiene 406.172 kilómetros cuadrados. Es más de 2 veces Uruguay. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes. Paraguay tiene 3 millones más, 6,5 millones de habitantes. Ahora, cuando miramos la capacidad de producir riqueza, la generación de riqueza de Uruguay, vemos que Uruguay tiene un PIB anual de más o menos entre 80.000 y 85.000 millones de dólares al año, lo que nos da 24.000 dólares año por uruguayo, dólares PIB per cápita. Paraguay tiene entre 42.000 y 45.000 millones de dólares año de PIB, básicamente la mitad de lo que tiene Uruguay, lo que da 6.500 dólares de PIB per cápita año en el Paraguay. ¿Qué hace Uruguay que tiene casi 100.000 millones de dólares anuales de PIB? Yo creo que hay varias explicaciones, ¿verdad? Muchas cosas bien tienen que haber hecho.
Pero la primera reflexión que haría o que me viene a la cabeza es algo figurativo. Una carrera de 100 metros, si alguien sale del punto de salida y alguien sale a 10 metros de la meta, ¿quién va a llegar primero? ¿Verdad? El que está a 10 metros de la meta. Claro. Nosotros no tuvimos Triple Alianza en nuestro territorio y no tuvimos Guerra del Chaco para arrancar. Y la evolución económica, la evolución de los países es una evolución histórica, no de los últimos 20 años. Y eso tenemos que darnos cuenta. Y al uruguayo que vino acá, es muy ignorante en eso. El primero yo, ¿verdad? Que tuve que aprender una cantidad de cosas. Para entender de economía también hay que entender de historia. Entonces, eso por el tema de dónde salimos. Ahora, del punto de vista de las cosas que se hacen bien, volvemos a la seguridad jurídica. Yo creo que hay ciertas cosas que Uruguay ya definió. Te voy a poner un ejemplo. Yo en los 90, recién recibido de contador, salí a vender el país al mundo, país Uruguay. Viajé por todo el mundo vendiendo. Mi primera filmina, como digamos, transparencia, PowerPoint, era seguridad jurídica. Y con eso vendimos inversiones por todo el mundo y trajimos cantidad de industrias. ¿Qué vendía? Seguridad jurídica. Decía, régimen tributario hace 20 años el mismo, ley de puerto hace tantos años. Lo que le vendía es certeza. Yo le decía, vení acá, que no somos la última Coca-Cola del desierto, pero te vamos a dar certeza. Este es el impuesto, estas exenciones. Creamos ley de zona franca con exención de impuesto a la renta, creamos ley de puerto con exención también de impuesto a la renta, zona de depósitos aduaneros. Generamos una cantidad de sistemas o subsistemas que permitieron la erradicación de la inversión. Y a su vez, creo que el desarrollo educativo de nuestro país, con cierta evolución, ha sido muy bueno. O sea, han salido muy buenos profesionales. Y, como dicen acá, profesionales ballet. O sea, nosotros contador planchamos, barremos, tributario, medio abogado lento, plomero. Versátil. Y una cosa que no es menor, que yo siempre digo, tenemos un plus, que es el Maracaná. El Maracanazo del 50. Creo que en general, yo sin lugar a dudas puedo afirmarlo, que cuando estamos con hinchada en contra vamos perdiendo en lo económico, lo laboral, lo familiar, lo que fuere. Nada es imposible. Nada es imposible. Más allá de la fe, pero del punto de vista tangible, del punto de vista, creo que lo tenemos en nuestro chip. El Maracanazo del 50 es, aunque con toda la hinchada en contra, lo cual lo vamos a sacar. Y creo que la historia de Paraguay tiene algo en común con cómo salió y cómo se reconstruyó desde la guerra. Creo que es la viva prueba de que con esfuerzo, ¿sí?, y decisión se sale. Y creo que eso nos hace distintos, con la distancia del ejemplo, ¿verdad? Sí tener una historia atrás, que salimos de lugares distintos, pero tener también cierto convencimiento de que sí pudimos en algún momento y vamos a volver a poder. Y en el caso también de Uruguay, vuelvo a decir, creo que el orden y cierta estabilidad política, indiscutible, postdictadura, nos ha permitido ir pasando grado inversor, pasando una cantidad de pruebas que indiscutiblemente, independientemente del péndulo cómo se mueva, antes se movía de izquierda a derecha como loco y ahora todo el mundo sabe que un poquito para la derecha. Nadie quiere hacer mucha bola porque todo el mundo sabe que la bola no le hace bien al país. Y creo que es un proceso de maduración. Y en el proceso de maduración, de vuelta, creo que si bien se pueden comparar ciertas cosas de Uruguay y Paraguay, yo siempre le digo a la gente, no, Paraguay va a ser como Uruguay dentro de 800 años. Primero, nunca va a ser como Uruguay, porque es un país distinto. Capaz que es 10 veces mejor. Tienen caminos paralelos. ¿Hay cosas que podemos aprender? Sí. ¿Tecnologías que podemos compartir? Sí. ¿Capacidades? Sí. Pero nosotros acá no tenemos mar y no lo vamos a tener nunca. Y ser un país como Uruguay, mirando el puerto, mirando lo que viene, lo que va, a veces de espalda al continente, muchas veces de espalda. Me preguntaba una periodista el año pasado respecto a la percepción. Yo creo que el paraguayo tiene una percepción generalmente positiva del uruguayo, muy positiva, mucho más positiva de la que nos merecemos. Y el uruguayo tiene una percepción mucho más negativa de la que deberíamos de tener. Okay. Muchas veces todavía nos queda, la gente piensa en Ciudad del Este, de la época Puerto Stroessner, ¿verdad? Exactamente. Y Paraguay es otra cosa ya hace muchos años. Exactamente. En nuestra sociedad padece de un problema de salud grave que tiene que ver con un quiste cancerígeno que se llama subordinación
del poder judicial al poder político. ¿Cómo lo han manejado eso los uruguayos? A ver, no es fácil. Tú puedes ver casos todavía en el último gobierno, el gobierno anterior, que siempre hay problemas, siempre hay infiltrados, siempre la política, el poder se involucra. Hoy el poder, estamos hablando del poder narco, hay muchos poderes, ¿verdad? Nosotros venimos siempre el tradicional, de repente izquierda, derecha. Para mí esas quedaron en los cafés de los 90, o sea, esas charlas, creo que hoy el poder está infiltrado de muchas lobbies. Creo que estamos en un proceso de salir, pero me parece que nadie quiere pagar el costo. No hay ningún partido político que quiera pagar el costo de salir, porque el tema es sincerarse. Tú cuando ves a los políticos, yo he tenido la oportunidad acá en Paraguay y en Uruguay, los ves sentados de todos los colores, todo amigo y té. Amigazos son, amigazos. Después cuando están en la televisión frente a periodistas, que el comunismo, que la derecha, el liberalismo, pero en el Caracú, ¿quién no quiere a Paraguay mejor? En el Caracú, ¿quién no quiere a Uruguay mejor? En el Caracú, ¿quién no sabe las 4 o 5 cosas? Tú vas a ir a cualquiera acá, economista, cualquier abogado, y más o menos te van a dar el mismo diagnóstico, capaz que un poquito más para la derecha, pero para la izquierda. Pero para mí acá la clave necesariamente es dejar cierta mezquindad política y cierto costo que hay que asumirlo, alguien lo tiene que asumir ese costo. Correcto. ¿Verdad? Soltar ese pucherito que tenemos ahí para pensar en el país. Y necesariamente ese quien lo haga va a perder, entre comillas. Perder económicamente sí, porque no lo va a llevar todo para su bolsillo. Pero va a tener tal grandeza que para el de arriba sobra. Entonces, creo que es un tema de decisión. Creo que también, por ejemplo, en Uruguay eso se entendió en parte y eso nos ha permitido avanzar rápido, ese péndulo que se mueve no tanto. Bien. Y no hacemos mucha ola porque la gente del exterior está mirando. ¿Qué pasa cuando hay un cambio de gobierno en Uruguay? No pasa nada. Se va a una empresa, no, se queda, más o menos lo mismo. De hecho, ni saben si es de izquierda o derecha a veces. Obviamente el uruguayo lo interpreta de otra manera, pero digo, a nivel global. Ahora, si nosotros, ante un evento político, tenemos que los campesinos van a venir con un hacha, o que, ahí ya es otro tema, ¿verdad? Yo cuando vine hace unos cuantos años, he visto cosas que me hicieron dudar de quedar. Evidentemente, una plaza llena de campesinos, muerte. Creo que salimos de eso y creo que no tenemos que volver más a eso. Y solo los políticos pueden... Políticos, ¿verdad? De pura cepa, ¿verdad? Aquel que no está pensando en lo económico, sino que está pensando en su hijo y en el futuro del Paraguay. Excelente, excelente. Contame, ¿cuáles son tus impresiones respecto al presidente de la República, señor Santiago Peña? Linda pregunta, me haces. A ver, primero, antes que nada, quiero hacer una conceptualización. Soy apolítico. Tengo amigos de todos los colores y no es porque sea camaleónico. Para mí, la honradez es un valor, el profesionalismo, esos son mis conceptos que me mueven. Después, si es colorado, liberal, no le estoy mirando de color. Es como el color de la piel, no estoy mirando si es morocho, si es blanco, si es amarillo. Me es indistinto. Yo creo que en cuanto a certeza, lo que hablábamos, se la ha dado. Creo que siempre que pones un profesional adelante, me explico. Yo mientras que los indicadores macro sigan evolucionando positivamente, inflación, endeudamiento, más infraestructura, conceptos básicos como, ¿cómo te podría decir? Todo aquello que hace a que uno vea estabilidad en el país, indiscutiblemente, que creo que es lo que se está dando hoy, ¿verdad? O sea, de alguna manera, entonces, si estamos de alguna manera, el empresario está pudiendo trabajar correctamente, la sociedad se mueve, crece, podemos entrar a la discusión si el movimiento de la clase media es lo suficientemente rápido o no, pero yo muchas veces discuto respecto a ver, yo como la empresa, no ganás lo suficiente, ¿cuál es la tendencia positiva? Vamos arriba. Durante 10 años positiva, pero no ganamos lo suficiente. Es positiva, ¿verdad? Meterle pata. Y creo que en esto de la clase media también, digo, si bien estaba mirando el otro día, solo el 45% de la población estaba por arriba de clase media tradicional para arriba, y tenemos un 55%, casi un 30% que vendría a ser clase media baja, y creo que es ascendente, y creo que hay muchas cosas que hay que esa línea mejor. Creo que cada vez que eso va mejorando, capaz que podemos pelearnos respecto a la rapidez o no rapidez.
Yo creo que la certeza, de vuelta, creo que nosotros estamos manteniendo una cantidad de sistemas, así como yo vendía en Uruguay, que le da certeza jurídica. Creo que tú decías algo muy importante, que es esa filtración que hay entre el Poder Judicial y el Poder Político. Creo que esa es una de las grandes cosas que tenemos que resolver, indiscutiblemente. Creo que hay una mezquindad, nos tiramos bomba para los dos lados y no le damos al caracú, porque hay que asumir costos. Pero en términos generales, a tu pregunta, creo que a la medida que los macroindicadores se están haciendo bien, la gente creo que en la calle está viviendo, tiene trabajo. De vuelta, todo tiene matices, ¿verdad? Pero creo que simplemente se está haciendo. Ok. Esos números que hablaste, de porcentaje de la población que está por debajo de la línea de pobreza, porcentaje de la población que ha cruzado esa línea de pobreza y avanza hacia la clase media. Sobre ese tema, el presidente de la República plantea un silogismo. Dice, premisa número 1, para sacar a más gente de la pobreza, el único camino es el trabajo. Premisa número 2, para poder generar trabajo necesitamos inversiones. Conclusión, a salir al mundo, a mostrar que Paraguay existe y atraer esas inversiones. Asume él esa responsabilidad y recorre el mundo tratando de que Paraguay exista en el concierto internacional de naciones para poder impulsar más crecimiento económico y más generación de trabajo, inversiones mediante. ¿No te hace ruido que mientras él quiere eso, Paraguay está desenganchado de la segunda economía más grande del mundo después de Estados Unidos, que es China, y no le podemos vender directamente porque tenemos relaciones con Taiwán, que nos ha de comprar 300 millones de dólares al año, que es menos del 2% de nuestro volumen total de exportación? Nosotros exportamos más o menos 17 mil millones de dólares por año, y si Taiwán nos compra 300 es menos del 2%. Uruguay, que exporta 16 mil, 15 mil millones de dólares por año, casi un cuarto de eso, el 24%, es China. Chile tiene el 24% también, casi un cuarto de sus exportaciones es China. El presidente insiste en conectar a Paraguay con el mundo, pero estamos desacoplados de la segunda economía más grande del mundo. ¿Cuál es tu reflexión? Es una pregunta, evidentemente no soy analista internacional, sí soy un apasionado de todos los temas internacionales, sobre todo de comercio. Creo que ahí, Paraguay comercializa con China, triangula. O sea, es una falacia pensar que Paraguay no le vende a China. Primer tema, práctico. Segundo, no podemos comparar Uruguay y Chile, por ejemplo, porque uno está en el Mercosur y otro no está en el Mercosur. Uno tiene un corset, otro tiene menos corset. Dos, en épocas de inestabilidad el barrio es fundamental, porque le vendo a Argentina y le vendo a Brasil, que son partners comerciales esenciales para Paraguay. El tema, yo creo que hay que tener mucho cuidado con los temas, las aseveraciones políticas. Yo respeto mucho el relacionamiento que tiene Paraguay con Taiwán. De hecho, he viajado varias veces a Taipei y he viajado varias veces a Shanghái y a ciertos lugares en China también. Creo que hay que salir del discurso político. No le hace bien el discurso político. Sí es un juego de ajedrez, indiscutiblemente. También hay que entender que nos da mucho también. El tema de, hoy por hoy, la triangulación se importa casi todo de China. No tenemos relaciones, pero importamos como locos. Se triangula una cantidad que no va directamente a China, va a decir que va a Hong Kong, va a decir que va a X lado, pero en definitiva va a Uruguay. Se triangula, sale de acá, pero sale de Uruguay, o sale de Chile. Yo creo que el comercio es mucho más sabio, mucho más rápido. Creo que las relaciones diplomáticas es un campo muy, muy, muy delicado, que hay que tener muchísimo cuidado. Creo que está cambiando el orden mundial a partir del gobierno de Trump por diferentes razones, y creo que el error que no tenemos que cometer es jugar a los Avengers, que están los buenos y los malos, los de izquierda, los de derecha. Creo que no va por ahí. No creo que
creo que si uno lo analiza estratégicamente nuestro relacionamiento con Taiwán, creo que tiene sus pros y sus contras. Creo que el presidente hace lo correcto salir al exterior a vender Paraguay, porque indiscutiblemente la inversión y sobre todo lo que vos dijiste, el trabajo real, corriente, el levantarse todas las mañanas, que hace que esa persona no se quede en la casa, no te robe, no generes un no el día mañana. Digo, cosa que nosotros tenemos que aprender. De la dádiva no se puede vivir, del trabajo, del sudor de la frente, sí. Ahora, ¿que debe haber diferentes estrategias? Sí. Que no es solo salir al exterior, como te decía que yo salí en su momento por Uruguay y he salido los últimos 10 años por Paraguay a hacer lo mismo que hice en Uruguay. Y no es fácil, porque tú tienes que decirle a esa persona, vas a venir a invertir en tierra acá, pero ojo, que catastro te va a demorar 5 años. A ver qué quiero decir. Está bien salir a vender, pero el tema es, hay una excelente labor que ha hecho Rediex en los últimos años. Correcto. Es indiscutible, se puede hacer mejor, muchísimo mejor, se tiene que hacer aliado con las cámaras comerciales, sin lugar a duda. Tenemos que estar espalda contra espalda, sin lugar a dudas. Pero ojo, nosotros tenemos que ser la primera retroalimentación a nivel nacional de lo que está funcionando mal en el MEC, lo que está funcionando mal en Catastro, lo que está funcionando mal en los diferentes sistemas. Exigir la digitalización, vamos hacia el e-commerce. Que todos, que no importa que estén en cualquier lugar, San Pedro, o sea, de Filadelfia, puedan exportar y vender en Amazon. Imagínate, producir en Filadelfia y vender en Amazon. Está bien, Villarrica, Amazon, y vender a todo el mundo. Pero para eso necesitamos infraestructura, necesitamos leyes rápidas, necesitamos digitalización de nuestra sociedad, necesitamos fibra óptica, necesitamos buena comunicación. Entonces, yo creo que no es ni una cosa ni la otra. Yo creo que, o las dos cosas, digamos, ¿verdad? O sea, hay que salir, hay que venderse, hay que creerse que eso es lindo, te peinás y salís a vender Paraguay con toda la fe. ¿No alcanza? No alcanza. Tenés que tener acá el equipo decodificando, mejorando. Seguridad jurídica, infraestructura, capacitación, digitalización, indiscutiblemente. Pero Preparar la casa para recibir a las visitas. Sin lugar a dudas, y es algo que no puedes hacer. Si vos querés preparar la casa para un día recibir la visita, olvídate, el mundo siguió, avanzó, y cuando terminemos de preparar, ya ese mundo ya terminó para el que preparamos. Es algo dinámico, es algo constante, pero de vuelta, tenemos que terminar con la politiquería barata. O sea, es el análisis político de una realidad económica, de una realidad. Yo creo que cuanto más sinceros intelectualmente seamos, ¿sí? De vuelta, tú puedes tener una visión económica, puedes ser un empresario, y no tenés por qué demonizar al empresario. El capitalismo, y quedarnos con esos conceptos. Tenés que trabajar bien con toda tu gente. El empresario tiene un rol. Su gerente capaz que es más importante para su empresa que el empresario en sí mismo. Es un equipo, hay que entender eso. O sea, a la medida que si nos pongamos uno contra el otro, es como siempre hablamos, ¿verdad? Cuando yo digo estamos en una empresa, cuando hay mucho ruido interno, o como en la familia, ojo que la sociedad está afuera. Ojo que el competidor está afuera, ya estamos armando quilombo acá adentro. Afuera está. El país es lo mismo. O sea, nosotros tenemos que interactuar correctamente, ser responsables políticamente de lo que tenemos, sacar lo malo, poner lo bueno y de alguna manera en ciertas cosas importantes tener macroacuerdos, porque esa es la clave para crecer rápido. Bien, Fede, te dejo una pregunta y me la respondes luego de la pausa. El director me está pidiendo una pausa. ¿Qué características debe reunir, tiene que tener un buen líder? Respondeme eso luego de la pausa. Te quiero comentar algo que tiene que ver con inhalar, exhalar y disfrutar de los amigos del Banco GNB. Inhala, exhala y disfruta. ¿Sentís que todo va a 1000 por hora? Inhala, exhala y disfruta. Con los préstamos personales del Banco GNB tenés esa calma que necesitas para seguir. Renová tu casa, hacé el viaje que querés o avanzar en ese proyecto que tanto anhelás. Accedé con cuotas de 28.000 por millón y plazos de hasta 60 meses. Banco GNB. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto y regresamos para cerrar el programa con el señor Federico Smith. Llegás a casa para descansar y
pero no te podés enojar con él. Mejor inhalá, exhalá y disfrutá. Con nuestros préstamos personales del Banco GNB desde 28.000 guaraníes por millón, podés viajar, renovar tu hogar o lo que vos quieras. Accede a cuotas de hasta 60 meses llamando al 021-617-6800. Banco GNB, tu préstamo, la calma para seguir. Estamos de regreso con el señor Federico Smith. Federico, las características que tiene que tener un gran líder. A ver, yo creo que voy a empezar por el principio. Yo creo que el líder tiene que buscar el éxito del otro y a través del éxito del otro generar el éxito de su proyecto. Esa es para mí la clave. Para el cristiano es muy fácil. Vemos en Cristo el otro y buscamos su perfección. Y creo que por ahí está la clave. A la medida que nosotros busquemos el desarrollo que tenemos enfrente constantemente, eso va a darle productividad, va a generar nuevas cosas y a su vez tu equipo, tu empresa, tu proyecto de vida, tu familia va a ir para adelante. Ok. El otro está aquí, en el punto A, y su potencial lo puede llevar al punto B. El líder trabaja para que ese otro se dirija del punto A al punto B. Característica principal de todo líder. Fede, ¿existe Dios? Sí, totalmente. Y en mí Jesús resucitado, sin lugar a dudas. ¿Cuál es tu definición de persona exitosa? El que logra sacar del otro lo mejor posible. El que logra sacar del otro lo mejor posible. La mejor versión del otro. ¿Recordás algún consejo que te hayan dado y que te haya servido mucho? Sí, que la palabra es lo único que tenemos. Somos lo que hacemos. ¿Libro que estás leyendo? Estoy leyendo Revolución y Contrarrevolución de Filipe Correa. Un gran gusto, Federico, un placenterazo conversar contigo. Qué rápido pasó el tiempo. Totalmente. ¿Verdad? Se nos fue impresionante para seguir hablando 3 horas más. Para seguir hablando 3 horas más. Muchas gracias, Federico. Gracias, Federico. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.